Buen día, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Soy el profesor Ronald Brown y el día de hoy les voy a compartir el siguiente tema. ¿Sí? El día de hoy nos va a corresponder trabajar las aplicaciones respecto al tema de conjuntos, ya conjuntos en su primera parte. Bien, entonces, sigamos. Bien, en la página 22, ¿sí? Nos apoyamos de nuestro libro, ya en la página 22, en el primer problema. Me dicen que debo indicar el cardinal. Mira, me dan esta expresión, este conjunto, ya sabe, determinado por comprensión, ¿ya? Y me piden determinar el cardinal. ¿Sí? Si nosotros definimos o recordamos lo que era un cardinal, me dicen que es la cantidad de elementos diferentes de un conjunto, ¿ya? Entonces, cantidad de elementos diferentes de un conjunto. Entonces, veamos acá. Ojo, cuando yo tengo este tipo de problema, lo primero que tengo que hacer es hallar los valores de x. ¿Por qué? Porque los elementos de m dependen de x. Mira, x cuadrado más 1. ¿Sí? Acá voy a encontrar los elementos de m, pero me dicen que x pertenece a los naturales. O sea, este x es natural, pero x se encuentra entre los valores de menos 3 y 4. Bien, entonces como x es natural, simplemente necesito los naturales. Entonces voy a hallar primero los valores de x. Bien. ¿Cuáles serían los valores de x? Ojo, como x es natural, entonces empezaría desde el número 0, ¿sí? No empezaría acá desde el menos 2, porque x mayor que menos 3 debería empezar por menos 2. Pero la condición es que x pertenece a los naturales. Entonces, 0, 1, 2, el 3 y el número 4. Ojo, dice menor o igual, entonces si llega hasta el valor 4. Bien, ahora los valores de x, ¿sí? Con estos valores de x debo hallar los elementos del conjunto M. A ver, hallemos los elementos de M. A ver, ¿cuáles serían los elementos de M? Bien, mira, ojo que acá yo debo ir tabulando, ¿verdad? Por cada valor de x voy a encontrar un elemento de m. Mira, si x es igual a 0, lo reemplazo. 0 al cuadrado más 1, ¿sí? Sería simplemente 1. Acuérdate, 0 al cuadrado, 0, más 1, 1. Bien, entonces ya calculé el valor con 0. Bien, ahora voy a calcular el valor con 1. A ver, cuando x es igual a 1, sería 1 al cuadrado 1 más 1, eso simplemente es igual a 2. Bien, y así sucesivamente, ¿verdad? 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. El siguiente, cuando sea 3, 3 al cuadrado, 9 más 1, simplemente 10. Ahora cuando es 4, 4 al cuadrado, 16 más 1, 17. Y tengo ahí los elementos, ¿sí? Del conjunto M. Acuérdate, 1, 2, 3, 4, 5 valores para x. Estoy encontrando 1, 2, 3, 4, 5 elementos para m. Bien, en el problema me piden hallar el cardinal, ya sabes. Entonces tengo que el cardinal del conjunto m es nada más y nada menos. Ojo, cantidad de elementos diferentes. Veo que todos son diferentes, entonces contabilizo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el cardinal ahí va a ser igual a 5. ¿Ya? En el problema número 2, ¿sí? Rapidísimo, me dice indicar verdadero o falso según corresponda. Da como respuesta el número de proposiciones verdaderas. Ya sabes, acá vamos a trabajar con relación de conjuntos, ¿sí? Acuérdate que tenemos dos tipos de relaciones: pertenencia e incluido. Bien, ya sabes, pertenencia, relación entre elementos; incluido, relación entre subconjuntos o conjuntos. Bien, acá, veamos. El elemento 1 pertenece al conjunto A, claro, elemento, entonces esto sería verdadero, ¿ya? Verdadero. Bien, acá, 2, sí, el elemento 2 estará incluido, acuérdate, mira, elemento, incluido no, ¿sí? Acuérdate que para utilizar incluido debe ser un subconjunto. ¿Y cómo lo convierto en subconjunto? Simplemente agregándole llaves. Entonces acá sería falso, ¿ya? Acá, subconjunto 2, ojo, subconjunto 2, ¿te das cuenta? Mira, se parecen, pero acá tiene llaves. Pero acuérdate, sí, el símbolo, sí, es incorrecto, porque acá debió ser incluido, o sea, la C, ¿verdad? Incluido, pero acá dice, el subconjunto 2 pertenece, no, acá debe ser incluido, entonces eso también sería falso, ¿ya?
5, ojo, hay que siempre observar, mira, acá tengo el subconjunto 5 como elemento, que sería el elemento subconjunto 5. ¿Pertenece? Eso sí. Profesor, esto es verdadero, ¿por qué? Porque este subconjunto es un elemento para el conjunto A. Bien, siguiente, mira, el subconjunto 4. El primero hay que observar, ¿sí? Acá 4 lo tengo como elemento, pero acá yo correctamente, es decir, el subconjunto 4. ¿El subconjunto 4 pertenece? No, profesor. Ese símbolo es incorrecto, entonces ahí sería falso. Ahí sería falso. Bien, el siguiente, mira. El vacío incluido en A, en una observación, ¿sí? En la clase pasada decíamos que el vacío siempre está incluido en todo conjunto. Entonces, incluido en A, eso sería verdad. Bien, en la siguiente, a ver, tengo el elemento subconjunto 3. Ojo, ¿por qué lo nombro elemento? Porque mira, está como elemento. El elemento subconjunto 3 pertenece al conjunto A, claro, profesor, eso sería verdadero. Bien acá, ojo, observando acá, 4 elementos, acá sería el subconjunto 4. No pertenece, incorrecto, ¿verdad? Si existe el elemento 4, entonces el subconjunto 4 debe estar incluido, pero acá dice no incluido, entonces acá sería falso, ¿ya? Ahí sería falso. Bien, la siguiente, 2, 4 subconjunto. ¿Existe eso? No existe, mira, no existe acá, pero sí existen sus elementos. Entonces, ¿qué han hecho? Simplemente agrupar estos dos elementos. 2, 4, ¿sí? El subconjunto 2, 4 no pertenece. Diréis, ¿verdadero o falso? Eso debe ser verdadero, mira, porque sería el subconjunto 2, 4 está incluido y es correcto decir que no pertenece, ¿verdad? Porque su símbolo correcto es incluido. Entonces acá va a ser verdadero, ¿ya? Bien, acá 2, ojo, 2 como elemento, acá sería el subconjunto 2 nuevamente. No pertenece, claro, profesor, no pertenece. ¿Por qué? Porque está incluido. Entonces acá sería verdadero. Bien, me dicen que debo nombrar las verdaderas. Entonces sería 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces acá la respuesta, bueno, acá la respuesta va a ser igual a 6, ¿ya? 6 verdaderas. Bien, en el número 3, similar, me dice, indica el número de proposiciones verdaderas, ¿sí? Nuevamente, mira, tengo el conjunto B, ¿ya? Los elementos, ahí son 1, 2, el elemento 2, 4, 5, subconjunto, y el elemento subconjunto 6, 7. Bien, en la 1, mira, 1 pertenece, el elemento 1 pertenece al conjunto B, B2, el elemento 1 pertenece, entonces sea verdadero. Bien, acá, el 3, 4, ahora vamos a ver 3, 4, 5, ojo, mira, está como elemento, o sea, el elemento subconjunto 3, 4, 5, ¿estará incluido? No, profesor, no está incluido, ¿por qué? Porque es un elemento y el incluido es para subconjunto, entonces sería simplemente falso, ¿ya? Sí, acá mira, 1 no está incluido en B. A ver, vamos a ver, el elemento 1 no está incluido en B. ¿Cómo sería acá? Ojo, tengo 1 como elemento. El elemento 1 no está incluido. ¿Cómo sería? ¿Verdadero o falso? Eso sería un verdadero, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque 1 al ser elemento, su símbolo correcto sería el 1 pertenece al conjunto B. Pero mira que te dicen, el 1 no está incluido, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si el elemento 1 no está incluido es porque pertenece. Entonces, como pertenece, ahí va a ser verdadero. ¿Ya? Acuérdate, acá lo correcto sería decir pertenece. Entonces, como el 1 pertenece, entonces no está incluido. Entonces, ahí sería verdadero. ¿Ya? Sí, el 1 no está incluido. Verdadero. ¿Por qué? Porque pertenece al conjunto B. ¿Ya? Es elemento 1. Acá, mira, el subconjunto vacío. Bien, pertenece a B. Bueno, ya hemos dicho que el subconjunto, bueno, el vacío es un subconjunto. Y mira, le están agregando otra llave, o sea, sería el subconjunto del subconjunto vacío. Entonces, ¿cómo sería? ¿Pertenece o incluido? Claro, ¿verdad? Pero eso acaba de ser incluido. Entonces, ¿cómo sería él? Él debe ser falso, ¿ya? Él debería ser falso. Acá, mira. El vacío, ya, el vacío pertenece al conjunto B. Ojo, ya hemos dicho, el vacío siempre está incluido. Entonces, como el vacío está incluido, acá también va a ser falso. A ver, sigamos, continuemos. Mira, el vacío no está incluido. Eso también sería falso, porque el vacío está siempre incluido. Ah, pues sobre esto entonces sería falso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el vacío está incluido. ¿Sí? ¿Ven acá?
El 1, a ver, veamos aquí, elemento 1, acá sería subconjunto pertenece, no, profesor, eso debería ser incluido. Entonces, ¿cómo sería? Sería falso. A ver, ahí, ¿sí? ¿Correcto? Mira. El elemento 1 pertenece, pero el subconjunto debería estar incluido. ¿Sí? Entonces, el símbolo utilizado ahí es incorrecto. A ver acá, el 6,7, mira. El 6,7 sería el elemento subconjunto 6,7 pertenece al conjunto B, que me dice verdadero o falso. Si ahora vamos a ver, profesor, tengo el 6,7 como elemento, entonces sería verdadero, correcto, ahí sería verdadero. A ver acá, 2, ojo, 2 está como elemento, entonces sería el subconjunto del subconjunto, incluido, claro, profesor, entonces ahí sería verdadero. Si el subconjunto, al agregarle más llaves, sigue siendo subconjunto de otro subconjunto. Bien, acá el 1, 2, a ver, acá tengo el 1, 2, 1, 2 elementos que hacen, los han juntado y los han convertido en subconjuntos. Bien, entonces como son subconjuntos, es correcto no decir que están incluidos. Claro, profesor, eso sería correcto. Bien, me pide cuántas verdaderas hay. Si me pide las verdaderas, entonces la verdadera sería 1, 2, a ver, 2, 3, 4, 5. Entonces acá diré, por lo tanto, tengo 5 verdaderas, ¿ya? Verdaderas. ¿Ya? 5 verdaderas. Bien. Veamos el problema número 4. Mira, en el problema 4 me dice, dado los conjuntos unitarios. ¿Sí? Me dicen que P y Q son unitarios. Bien. Te decía que para yo decir que un conjunto es unitario, ya solamente debe tener un elemento, ya debe tener un solo elemento. Entonces, profesor, acá yo veo que hay dos elementos, ¿sí? Pero me dicen que es unitario. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que cumpla esa condición? Ah, profesor, que estos elementos sean iguales. Claro, mira, si L es 28 y L es 28, acuérdense, tengo un solo elemento, ya, porque cardinales, elementos diferentes. Entonces, así yo acá tenga 100 veces se repita el elemento 28, va a seguir teniendo un solo elemento. Entonces, para decir que son unitarios, estos elementos deben ser iguales. Entonces, ¿qué tengo? X al cuadrado más 3 debe ser igual a 28. Bien. De acá, ¿a qué conclusión? ¿Cuánto vale x? Acuérdate, el 3 pasa restando 25 y esta potencia pasa como raíz. X cuadrado te queda igual a 25. Si le sacas raíz cuadrada, x simplemente te va a quedar igual a 5. ¿Ah? X igual a 5. Bien. Q también es unitario. Mira, Q también es unitario. ¿Ya? Ahí dice y más 5 igual a 6. Bien, acá, ¿qué tengo? Profesor, mira 6 y y más 5, como son unitarios, estos elementos deben ser iguales. Este que tengo, y más 5 debe ser igual a 6. Bien, como me dicen que es igual a 6, acá que tengo, ¿cuánto vale y? Bueno, el 5 pasa a restar, 6 menos 5 tengo que y es igual a 1. Bien, en el problema me piden x menos y. ¿Qué diré entonces? Por lo tanto, x menos y, ¿cuánto sería? X salió 5 y Y 1. Entonces esto simplemente va a ser 4. ¿Ya? Ahí va a ser igual a 4. ¿Ya? ¿Sí? 6 y 10. Entonces, unitarios, ¿sí? Los elementos acá deben ser iguales. A ver, mira, en la número 5. En la número 5 me dice si los conjuntos M y N son iguales, calcular X más Y. Mira, en el problema acá me dicen que M y N son iguales. Entonces, estos conjuntos deben ser iguales. Ojo, acá no voy a tratarlos como si fuesen unitarios, ¿sí? Porque si fuesen unitarios, dije, este elemento debe ser igual a menos 6. Acá no va a cumplir esa condición, ¿ya? Si son iguales, ¿qué tengo que decir? Cuando a mí me dicen que dos conjuntos son iguales, quiere decir que los elementos que tenga M deben ser los mismos elementos que tenga N. Entonces, ¿qué tengo? Estos dos elementos que tengo acá deben ser igual a estos dos elementos, pero debo observar para ver quién con quién debe igualar. Mira, por ejemplo, el menos 6 no puedo decir que sea igual al elemento 12, sino, ¿sí? El elemento menos 6 no puede ser igual al elemento 12. Claro, si me doy cuenta. Entonces, ¿qué tengo que decir acá? Ah, pues esto es fácil. Estos elementos que están acá al inicio, entonces él tiene que ser igual a 13 y él tiene que ser igual a 6. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Esto es lo que va a cumplir acá, mira. Esto es lo que se va a cumplir en esa parte. Entonces,
x cuadrado más 3, ¿sí? Va a ser igual a 12 y 2 menos y debe ser igual a menos 6. Bien, ahí que tengo entonces, ya tengo casi resuelto mi problema. ¿Por qué? Mira, voy a tener x cuadrado más 3, eso tiene que ser igual a x cuadrado más 3 tiene que ser igual a 12, así. Bien, ya sabes, el 3 pasa al otro lado a restar, tengo que x cuadrado me va a quedar igual a 9. Entonces acá raíz cuadrada de 9, simplemente x me va a quedar igual a 3. ¿Ya? X me salió igual a 3. Bien, eso sería, ¿sí? En mi primera ecuación. A ver, en mi segunda ecuación. ¿Cómo quedó? ¿Sí? La segunda ecuación que tengo, 2 menos y igual a menos 6. A ver, profesor, 2 menos y igual a menos 6. Igual a menos 6. ¿Así? Bien. Acá que tengo, el menos 6 va a pasar al otro lado a sumarse, ¿no? ¿Sí? Menos 6 pasa a este lado. Quedaría 6 más 2, ¿sí o no que es 8? Claro. Voy a quedar que 8 es igual. Ese menos y pasa al otro lado con signo cambiado. O sea, simplemente como y. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me siguieron? Ojo, menos 6 pasa sumando. ¿Sí? 6 más 2, 8. Y el menos y pasa con signo cambiado. Entonces quedaría y. Y igual a 8. Bien. Me piden acá x más y. ¿Qué diré entonces? Acá, por lo tanto, x más y. Ya, x más y. Simplemente va a ser igual a 11. ¿Ya? ¿Sí? 8 más 3, eso va a ser simplemente igual a 11. Bien, en el siguiente problema, el problema número 6. ¿Ya? Facilito. En el problema 6 me piden, dado el conjunto A, indicar, ¿sí?, el cardinal de la potencia. Ojo, cuando me piden el cardinal de la potencia, me están pidiendo la cantidad de subconjunto, ¿ya? Cantidad de subconjunto. Bien acá. Entonces lo que tengo que hacer es primero hallar la cantidad de elementos que tiene el conjunto A para hallar el cardinal y de acuerdo a eso yo poder hallar la cantidad de subconjunto. Bien, entonces vamos a caminar. Primero debo hallar los valores de x. Bien, profesor, ahora hallemos los valores de x. Ya sabes, esta condición es la que me interesa. X pertenece a los naturales, o sea que x es, ¿sí?, mayor o igual que 0. ¿Sí? Como tiene desde menos 2, si no existiese esta condición, empezaría menos 1, 0, etcétera, etcétera. Entonces, el menos 1 lo obviamos y empezaría desde el número 0. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Toma el 5? No, ¿verdad? El 5 no lo toma porque dice menor a 5. ¿Ya? Como dice menor a 5, entonces ese no lo vamos a tomar. ¿Bien? Entonces, sigamos. ¿Sí? Ya te digo, una vez que encuentro los valores de x, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de hallar los elementos del conjunto A. A ver, ¿cuáles serían los elementos del conjunto A? A ver, te pregunto. ¿Sí? Y te cuento, ¿verdad? Mira, x, ¿te das cuenta? Tal que x. Entonces me doy cuenta que los valores de x van a ser los elementos del conjunto A. Sí, profesor, eso es correcto. Entonces, sería cuando x es 0, ¿sí?, el elemento A sería 0. Entonces acá sería 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Te das cuenta, verdad? No hay forma. O sea, que dijese x más 1, entonces dijera 1 más 0, 1. ¿Sí? 1 más 1, 2. Y así sucesivamente. Pero acá me dice x. Bien. Entonces, ya tengo los elementos del conjunto A. Ojo que te piden el cardinal de la potencia, o en otras palabras, la cantidad de subconjunto. Entonces, ¿qué tengo acá? Ah, profesor, tengo que hallar el cardinal. Si entonces hallo el cardinal del conjunto A. ¿Ya? El cardinal del conjunto A, ¿a qué es igual? Bien, veamos. Elementos diferentes. Ojo, mira, todos son diferentes, ¿sí? Acá no se repite ningún elemento. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Ah, profesor, acá tengo 5 elementos. El cardinal del conjunto A es igual a 5. Bien. Acá entonces lo que me piden va a ser igual. Ojo, me piden el cardinal de la potencia, ¿ya?, del conjunto A. Bien, así. Ya, eso es lo que me piden. ¿Y cómo se calcula esto? Simplemente, ¿sí?, con la fórmula, ¿sí?, de la cantidad de subconjuntos, que era la potencia de 2 elevado al cardinal. Pero acuérdate, el cardinal, acá sería el cardinal del conjunto A. Y ahí para que te recuerdes. Bien, entonces reemplazamos. Sería 2 elevado a la 5. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 5?
eso es igual a 32, ¿ya? Eso es igual a 32, ¿ya? Entonces, cuando te piden, sí, esta notación que es el cardinal de la potencia de A, ¿sí? Entonces, simplemente es como calcular cantidad de subconjunto, ¿ya? Bien, en el problema número 7, ¿ya? Sigamos al problema número 7, ¿bien? En el problema número 7 me dice, halle la suma de elementos de P. Mira, acá me pide suma de elementos, ¿ya? Suma de elementos. A ver, calculemos acá. Sí, ojo, como acá está por comprensión, lo primero que necesito es hallar los valores de X. Ojo, casi me van a servir, si necesito los valores de X. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar, ya tengo que reemplazar para encontrar los elementos de P. A ver, ¿qué hacemos? A ver, primero voy a hallar los valores de X. A ver, los valores de X, ojo, mira, me dice pertenece a los enteros. ¿Ya sabes? Los enteros comprenden negativos y positivos. Entonces, como dice mayor o igual que menos 2, entonces acá sería menos 2. ¿Te das cuenta? Al otro lado va a ser, bueno, el siguiente va a ser menos 1, ¿sí? Y así sucesivamente. 0, 1, 2, 3. Dice menor o igual que 4, entonces tomaría hasta el número 4. Bien, una vez que tengo los valores de X, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar los elementos del conjunto P. ¿Sí? ¿Qué hago para hallar esos valores? ¿Qué hago? Simplemente reemplazar. A ver, reemplacemos acá. Menos 2 al cuadrado, ya saben, negativo elevado al cuadrado, positivo, ¿ya? Menos 2 al cuadrado, 4. Más 1, acá simplemente va a ser igual a 5, ¿ya? Eso va a ser igual a 5, ¿bien? El otro que tengo, acá, menos 1, correcto, acá, menos 1 elevado al cuadrado, 1 más 1, eso simplemente va a ser igual a 2. Igual a 2, ¿bien? Siguiente, cuando tengo 0 al cuadrado 0 más 1, eso simplemente es igual a 1, ¿ya? Siguiente, 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Siguiente, 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Siguiente, 3 al cuadrado 9 más 1, 10. Y el último, 4 al cuadrado 16 más 1, 17, ¿ya? 17. Y cierro mis llaves. Bien, ya saben, los valores de X tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los elementos de P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, coincido. A ver, verifico para ver que no se me ha olvidado ningún elemento. ¿Ya? Entonces, veamos, me pide la suma de elementos. Ojo, pero cuando te pide la suma de elementos de P, primero tengo que calcular los elementos de P. Si acá, profesor, pero acá están todos los elementos de P. Claro, pero ¿te acuerdas del cardinal? Cardinal dice cantidad de elementos diferentes. Eso es lo que me define los elementos de un conjunto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar los elementos que se repiten. Entonces, acá que tengo, como 2 se repite, entonces, ¿qué tengo acá? Eliminar simplemente el elemento 2. A ver, ¿qué más? Se repite el elemento 5 que tengo acá. Eliminar este elemento 5. ¿Qué más se repite? A ver, tengo 5, 2, el 1. Bueno, ya no se vuelven a repetir. Entonces, sigamos, me piden la suma. ¿Cuánto sería la suma de estos elementos? Ojo que ya eliminé los elementos que se repetían. Ahora sí, acá mira. 5 más 2, 7. 7 más 1, 8. 8 más 10, ya sabes, eso va a ser 18. 18 más 17, eso simplemente va a ser 35. ¿Ya? Eso es igual a 35. Entonces, de esa forma voy a calcular la suma de elementos de un conjunto. Acuérdate, acá yo os he dicho, profesor, mira, acá era 7, 8, 10, 15, 25, 25 más 17, 42. Profesor, eso era 42. Claro, fácil, pero acuérdate, yo debo ir aplicando correctamente ya la teoría de conjuntos. Primero acá debo aplicar lo que es teoría de cardinales y cantidad de elementos. Sí, si no que yo dijera, profesor, mira, acá tengo 7 elementos, entonces acá también es hecho con, bueno, en otro problema también es hecho con 7 elementos, y no sería válido la teoría del conjunto unitario, ¿verdad? Entonces, por eso nuestra suma va a salir igual a 35. Ya no tengan dudas en eso. Ahora estoy aplicando lo que es cardinal. Ya no nos emocionemos, ya no nos emocionemos. Bien, continuemos con el problema número 8. Bien, en el problema número 8 ya me dice nuevamente, halle la suma de los elementos del conjunto A. Bien, nuevamente me pide
suma de elementos de A. Entonces, ya saben, como primer paso es hallar primero los valores que definen a X. Bien, mira, primero voy a hallar los valores de X. Bien, acá, mira, ojo, X pertenece a los enteros. Entonces acá voy a tomar valores negativos. Ojo, X mayor que menos 2. Entonces, empiezo tomando valores a partir de menos 1, 0, 1, ya, 1, el 2, el 3 y el valor 4. Ojo, no tomo 5 porque dice menor que 5. Entonces solo toma hasta el número 4. Bien, una vez que ya ya encontré los valores de X, voy a encontrar, ¿sí?, los elementos del conjunto A. Ya, a ver cuáles serían estos elementos. ¿Qué hago? Ojo, voy a tabular. Sí, que sin tabular, que voy a reemplazar cada uno de estos valores para encontrar los elementos, ¿ya?, del conjunto A. Mira, acá, menos 1 al cuadrado 1. ¿Se acuerdan? Menos 1 al cuadrado 1 por 2, 2 más 1 simplemente va a ser igual a 3. ¿Ya? Acuérdate, negativo al cuadrado es positivo. ¿Ya? Acá, 0. 0 al cuadrado, 0. Por 2, 0. Más 1, eso simplemente es 1. ¿Ya? Ahí salió simplemente 1. A ver nuevamente. Ahora el 1. 1 al cuadrado, 1. 1 por 2, 2, más 1, nuevamente 3. Ya, nuevamente 3. A ver, en el siguiente, ojo, ya estoy en 1. Ahora el número 2. 2 al cuadrado, 4. Por 2, 8. Más 1, ahí sería el valor 9. ¿Ya? 9. A ver, en el siguiente, 3. ¿Ya? 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, 18. 18 más 1, ahí sería 19. ¿Ya? 19. A ver, el siguiente va a ser el número 4. 4 al cuadrado, 16. 16 por 2, 32. 32 más 1, ahí sería 33. ¿Ya? 33. Bien. Ya tengo entonces los elementos. Ojo, ¿cuáles serán los valores? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces ya tengo ahí los valores. ¿Ya? Entonces ahora me queda aplicar la suma. Ojo, la suma de elementos. Pero para eso, ¿qué necesito primero? Eliminar los elementos que se repiten. ¿Ya? ¿Sí? A ver, profesor, ¿eso no son los elementos? No. Sí, caso parecido al anterior. ¿Sí? Necesito primero tener los elementos diferentes para poder calcular los elementos de este conjunto, ¿sí? Valga la redundancia. Sería 3, 1, 3. Entonces, ¿qué se repite? Ah, profesor, se repite el elemento 3. A ver, ¿algún otro elemento? Bueno, profesor, noto que ya no se repite otro elemento. A ver, veamos, a ver. ¿Cuánto sería entonces esta suma? A ver, calculemos la suma de estos elementos. A ver ahí. Tengo 1 más 3, 4. 4 más 9, eso es igual a 13. ¿Ya? 13 más 19, ya 13 más 19 va a ser igual a 32. Y ahí acá, 32 más 33 es simplemente 65. Y entonces el resultado ahí va a ser igual a 65. Ya la suma de elementos ya de A va a ser igual a 65. ¿Bien? En el problema 9, ¿bien? Me dice edad del conjunto B, indica el número de subconjuntos propios. Ya, ojo, mira. Me pide el número de subconjuntos propios. Ya, el número de subconjuntos propios. Bien, veamos acá. ¿Sí? Problema de subconjuntos propios. A ver, recordando un poco la teoría. ¿Sí? La cantidad de subconjuntos propios no es otra cosa que la cantidad de subconjuntos. ¿Y eso qué tengo que hacer? Simplemente restarle 1. ¿Ya? Entonces calculemos acá. Ojo, primero necesito los valores de X. ¿Ya? Calculemos los valores de X. Ojo, pertenece a los enteros. Ya entonces toma negativos. Entonces sería desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, menor o igual que 4, hasta el valor 4. Bien, una vez que tomé estos valores, voy a calcular los elementos de B. Bien, calculemos los elementos del conjunto B.
Bien, ya sabes, eso voy, si todos los valores de x, ya todos los valores de x, voy a reemplazarlos acá en esta formulita, ¿ya? X cuadrado más 1, ¿ya? ¿Sí? X cuadrado, ¿sí? X al cuadrado más 1. Bien, ¿cuánto será eso? Reemplacemos, ¿verdad? Mentalmente. Menos 3 al cuadrado es 9. 9 más 1, simplemente 10. Ya, 10. Siguiente. Menos 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Siguiente. Menos 1 al cuadrado, 1 más 1 va a ser 2. 0 al cuadrado, 0 más 1, 1. Siguiente. 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Ya ahí sumando mentalmente. 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. ¿Acá? 3 al cuadrado, acuérdense, 3 al cuadrado, 9 más 1, 10. ¿Ya? Y último, 4 al cuadrado, 16 más 1, 17. ¿Ya? Ahí tengo los elementos del conjunto B. Ya, los elementos del conjunto B. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores para X. Entonces, voy a tener 8 elementos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Pero, ya sabes, si yo voy a hallar el cardinal, necesito primero hallar la cantidad de elementos diferentes, ¿ya? Cantidad de elementos diferentes. A ver, veo acá que se repite el 10. Ah, pero eso no se repite el 10, simplemente ¿qué hago? Anulo este elemento 10. Bien, veo que se repite el elemento 5, ¿qué hago? Ah, elimino el elemento, un elemento 5. Así, si se repitiera 3 veces el elemento 5, entonces ¿qué hago? Cancelo 2 dejando al 5 como único elemento. Mira, el elemento 2 se repite, también lo voy a cancelar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? 1, 2, 5, 10, 17. Ya tengo elementos diferentes. Entonces, el cardinal acá va a ser, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Como tengo 5 elementos diferentes, el cardinal va a ser igual a 5. A ver, nuevamente, a ver, repitiendo la pregunta. Me dice indicar los subconjuntos propios. Bien, los subconjuntos propios que debo calcular acá. Primero, la cantidad de subconjuntos. ¿Y cómo sería la cantidad de subconjuntos? Como el cardinal de la potencia del conjunto B. Bien, y sabemos que eso simplemente es 2 elevado al cardinal, o sea, eso es igual a 5. Bien, ¿y eso qué es igual? Profesor, 2 a la 5 simplemente es 32. Profesor, esa es la cantidad de subconjuntos, sí. Pero a mí me piden los propios, claro. Entonces acá diré, profesor, entonces la cantidad de subconjuntos propios va a ser 32. ¿Y a eso qué hago? Le resto 1. ¿Sí? Acuérdense, en la teoría habíamos explicado esto. Y esto va a ser igual a 31. ¿Ya? Entonces 31 sería la cantidad de subconjuntos propios. ¿Ya? Bien, en el problema 10 dice... ¿Cuántos elementos, ojo, cuántos elementos posee un conjunto con 64 subconjuntos? Ojo, mira, acá me dicen, en otras palabras, que el cardinal de la potencia es igual a 64. Acuérdate, esta notación simplemente te va a indicar la cantidad de subconjuntos de una potencia o de un conjunto. Entonces acá, mira, la cantidad de subconjuntos es igual a 64, pero yo sé que esto, ¿cómo se calcula? Simplemente se calcular como 2 elevado al cardinal del conjunto A. ¿Sí? De esa forma se calcula, ¿sí?, la cantidad de subconjuntos. Pero mira, me dicen que esto es igual a 64. Y 64 yo sé que es una potencia de 12, ¿no? Es 2 elevado a la 6. Entonces, si las bases son iguales, ¿cómo tienen que ser los exponentes? Los exponentes tienen que ser iguales. Profesor, entonces salió nuestro problema. Sí, profesor. Entonces, ¿qué tengo acá? Que el cardinal del conjunto A, eso es igual a 6. Profesor, pero no me pedían el cardinal. No, peleé nuevamente. Me dice, ¿cuántos elementos posee un conjunto con 64 subconjuntos? Ya, pues si te dicen cuántos elementos, están que nos piden el cardinal del conjunto. Entonces, si 6 es mi cardinal, me está indicando que ese conjunto tiene 6 elementos. Bien, pasemos al problema número 11. Ya miren, el problema número 11 me indican que si los conjuntos A y B son iguales, halle el máximo valor de n más n. Ojo, acá me dice
que debo hallar el máximo valor de m más n. A ver, acá resolvamos. Bien, ojo que me dicen que A y B son conjuntos iguales. Entonces, los elementos que tiene A tienen que ser los mismos elementos que tiene B, ¿sí? Nuevamente, haciendo la comparación, 10 no puede ser igual a menos 6. Entonces, ¿a quién debe ser igual ese 10? Ese 10 tiene que ser igual, ¿ya?, a n cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces acá, si yo resuelvo, voy a tener que n al cuadrado más 1 ya tiene que ser igual a 10. ¿Ya? Eso tiene que ser igual a 10. Bien. Entonces, igualdad, yo puedo saber cuánto vale n, ¿sí o no? N, ¿cuánto es? 1 pasa a restar, ¿sí? Raíz cuadrada de 9, n simplemente va a ser igual a 3. ¿Ya? En otro lado, bien. Como n cuadrado más 1 es igual a 10, entonces acá 2 menos m le queda ser simplemente igual a menos 6. Bien. Entonces acá en mi segunda igualdad voy a tener que 2 menos m tiene que ser igual a menos 6. ¿Ya? Acá tener cuidado con ese tipo de operaciones. ¿Por qué? Mira, porque este menos 6 pasa al otro lado sumando, ¿sí? Sería 6 más 2, 8. Y el m pasa al otro lado con signo cambiado. Entonces tengo acá que 8 es igual a m. Bien, me piden, ¿sí? Me piden la suma. ¿Verdad? Acá me piden la suma de m más n. ¿Ya? A ver, la suma de m más n. Bien, acá simplemente no hay que saber, serían los valores máximos, ¿ya? Ojo. Acá entonces tengo que, ¿sí? m más más n, simplemente tiene que ser igual a 11, ¿ya? Igual a 11. ¿Sí? Ojo, 8 más 3, eso tiene que ser igual a 11. Bien, en el problema 12, me dice si los conjuntos A y B son iguales nuevamente. Ya me piden m más p, sabiendo que m y p son positivos. Bueno, m y p acá tienen que ser positivos, acuérdate, porque están elevados al cuadrado. Entonces voy a tomar los valores positivos. Bien, acá nuevamente observo, ¿ya? El 2 no puede ser igual a 8. Entonces, ¿qué tengo? Este 18 menos p cuadrado tiene que ser igual a 2 y m cuadrado menos 1 tiene que ser igual a 8. ¿Ya? Entonces ahí operemos. A ver, operemos acá. Entonces, voy a tener que m al cuadrado, ¿ya? Eso menos 1 tiene que ser igual a 8. ¿Ya? Eso tiene que ser igual a 8. ¿Bien? De ahí operando, tengo que m, ojo, tengo menos 1 pasa sumando, ¿sí? 1 más 8, 9. Raíz cuadrada de 9, bueno, eso simplemente va a ser igual a 3, ¿ya? Entonces ya tengo mi primer valor. Ojo que ya me dicen que m y p son positivos, ¿ya? Entonces, acuérdate, quedaría en esa parte. Bien, acá en el segundo, ¿sí? Tengo que 18, ya 18, menos p elevado al cuadrado, eso tiene que ser igual a 2. Bien, acá 2 pasa a restar, ahora sí, 18 menos 2, eso va a ser igual a 16. Bueno, y eso quedaría como p elevado al cuadrado. Bien, acá, ¿cuánto sale el valor de p? Si raíz cuadrada de 16, p tiene que ser igual a 4. Bien, en el problema me piden m más p. Bien, ¿qué ir acá? Por lo tanto, ya, por lo tanto, m más p, ya, m más p, tiene que ser igual. 4 más 3, ya saben, eso es igual a 7, ¿ya? Sí, conjuntos iguales, ya, los elementos tienen que ser los mismos para ambos conjuntos. En el problema 13 me dice dado el conjunto unitario, me piden hallar a cuadrado más b cuadrado. Mira, me dicen que este conjunto es unitario. Entonces, acá yo noto que tengo tres elementos, ¿sí o no? El a más b, a más 2b menos 3 y el elemento 12, ¿ya? Y el elemento 12. Bien, entonces para que cumpla la condición de que sea unitario, entonces estos tres elementos tienen que ser iguales. Bien, entonces como son iguales, tengo que este valor a más b tiene que ser igual a quién, eso tiene que ser igual a 12. ¿Sí? Y este a más 2b menos 3, este elemento tiene que ser igual a 12. ¿Ya? Sí, entonces ahí cumpliría la condición de que es unitario. Bien, entonces saquemos esas dos igualdades. A ver acá, a más b tiene que ser igual a 12. ¿Sí?
mi primera igualdad. Bien, en el segundo que tengo, A más, ojo, tengo 2B, ¿sí o no? Entonces, como tengo ese 2B, yo voy a colocarlo como B más B, ¿ya? Menos 3, ojo, menos 3, eso es igual a 12. Ojo que no he hecho nada hasta ahí, ¿sí? Acuérdate, A más B igual a 12, A más B igual a 12. Acá A más 2B, pero este 2B estoy colocándolo como B más B, sino B más B, 2B. ¿Bien? ¿Por qué hice eso? Porque mira, A más B, A más B, ojo, A más B es igual a 12, me están dando de dato acá, A más B igual a 12. Entonces, 12, ya, 12 más B, 12 más B menos 3, eso me dicen que tiene que ser igual a 12. Entonces, acabo de calcular el valor de B. ¿Cuánto sería el valor de B? A ver acá, vamos a ver. 12 menos 3, eso simplemente va a tener que ser igual a 9, ¿sí? 12 menos 3, 9, el 9 pasa a restar. 12 menos 9, eso tiene que ser igual a 3. Bien, como B salió igual a 3, te pregunto, ¿cuánto es el valor de A? A ver cuánto va a ser el valor de A. Mira, si tengo que A más B es igual a 12 y B resultó tener un valor igual a 3, ¿cuánto resulta? Claro, ¿verdad? Fácil, profesor. Eso es igual a 9. Bien, en el problema me piden hallar A cuadrado más B elevado al cuadrado. Bien, entonces, por lo tanto, me piden A cuadrado más B elevado al cuadrado. Bien, entonces ahí operando, ojo, quedaría 3 al B, bueno, sería 9 al cuadrado, que es para A, sería 81. Más B al cuadrado, que es 9, ¿sí? 3 al cuadrado, 9. ¿Cuánto es 81 más 9? Eso va a ser igual a 90, ¿ya? Igual a 90. Ahí tengo, ¿sí? Lo que me pide. A ver, pasemos al problema número 13. A ver. En el problema 13, a ver, me piden lo siguiente. Me dicen, indica verdadero o falso según corresponda. A ver, me dicen, indicar verdadero o falso según corresponda. Mira, tengo el conjunto A con los elementos 2, 3 y el subconjunto 5. Ya, esos son los elementos del conjunto A. A ver, me dice, ¿el cardinal del conjunto A será 3? ¿Qué me dices? ¿Verdadero o falso? Si el cardinal del conjunto A será 3. A ver, veamos, definición de cardinal. Elementos diferentes. ¿Sí? El cardinal me va a indicar la cantidad de elementos diferentes. Entonces, ¿qué veo? Que los elementos son diferentes. Entonces, el cardinal es igual a 3. Ah, profesor, la primera va a ser verdadera. Bien, acá en la 2 me dice el subconjunto 3. Ojo observando, mira, acá está como elemento, acá está como subconjunto. El subconjunto 3 estará incluido en el conjunto A. Claro, cuando hablamos de conjuntos o subconjuntos, yo puedo relacionarlo con, ¿sí?, este símbolo que es incluido. Entonces acá tengo que el subconjunto 3 está incluido. Bien, siguiente, la 3. ¿Sí? Mira, el elemento subconjunto 5 pertenece al conjunto A. Mira, lo observo, ojo que está como elemento. Sí, profesor, mira, como este elemento puedo relacionarlo con la pertenencia. Entonces, acá simplemente tengo verdadero, ¿ya? Y la última, a ver, la última me dice en la 4, el vacío pertenece al conjunto A. ¿Qué me dicen? El vacío se considera elemento o se considera subconjunto, ¿sí? Entonces, ¿eso qué se considera? Se considera simplemente un subconjunto. Por entonces, el vacío no pertenece, el vacío está incluido en el conjunto A. Entonces acá simplemente tiene que ser falso. ¿Ya? Acuérdense, deben ir verificando sus claves e ir marcando, ya no se olviden de eso. Bien, mira, en la número 15, a ver, la número 15, ya para ir terminando acá. En el problema número 15 me indica nuevamente, dado el conjunto B, cuántas de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Ya me piden cuántas afirmaciones son verdaderas. Bien, veamos acá, mira, tengo el conjunto B y acá tengo sus elementos, mira, el subconjunto A, el elemento B, ¿sí?, el subconjunto CD, ¿ya? Y el elemento vacío. Mira, acá el vacío lo están colocando, entonces acá el vacío voy a considerarlo un elemento, ya, no un subconjunto, ¿ya? Entonces acá tengo el elemento A. ¿Por qué le llamo elemento subconjunto A? Bueno, acá sí, elemento subconjunto A, ¿por qué le llamo? Porque acá está como elemento, ¿ves? Entonces, el elemento subconjunto A, ¿está incluido? No, profesor.
está mal esta relación, acá debería ser pertenencia, entonces por lo tanto será falsa, ¿ya? La primera falsa. A ver, la segunda será falsa, vamos a ver, ¿sí? Me dicen, el vacío pertenece, a ver, profesor, el vacío es un subconjunto, entonces está incluido, sí, pero para este conjunto sí lo tengo como elemento, entonces lo voy a relacionar como elemento, ya me olvido que es un subconjunto, ¿sí? Para este problema. El vacío, sí, como acá está como elemento, diré, el vacío, elemento del punto B, acá sería verdadero, ¿ya? En la número 3, mira, en la número 3 cuenta, mira, el vacío como elemento, sí, al colocarle llaves lo estoy convirtiendo, sí, en un subconjunto. Entonces, el subconjunto del elemento vacío, sí, está incluido en B. Ah, profesor, sí, ahora sí está ahora sí sería verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque al elemento, si al elemento vacío lo han convertido nuevamente en subconjunto. Bien, veamos siguiente, a ver. El elemento B, mira, el elemento B no está incluido en B. ¿Qué dices ahí? ¿Verdadero o falso? ¿Ya? De repente por ahí tienes alguna confusión, pero mira, te la voy a descartar acá. Ojo que la relación para elementos viene a ser la pertenencia. Entonces acá dijera, si B no está incluido, eso es correcto, profesor. ¿Por qué? Porque los elementos no se incluyen, sino que hacen, se relacionan con la pertenencia. Entonces, el elemento B no está incluido en B, sería correcto. ¿Por qué es correcto? Porque está perteneciendo al conjunto B. Ojo, que B está como elemento, por eso lo estoy considerando acá como elemento. Ahí sería verdadero. ¿Sí, profesor? ¿Por qué? Claro, como B al ser elemento, él se relaciona con la pertenencia. Mira, ahí te está diciendo no está incluido. Entonces el elemento B no está incluido. Eso es correcto. ¿Ahora sí? Su relación correcta sería la pertenencia. Entonces ahí sería verdadero. Bien. Y en la número 5 me dicen que el subconjunto del subconjunto A no pertenece al conjunto B. A ver, ahí estamos hablando de elemento o de elemento del conjunto B. Y ahí tengan, ahí verifiquen, ya sería con el conjunto B. Bien, acá, ojo que ¿sí? Este elemento que está acá, ¿sí? Es un elemento del conjunto B. Al colocarle llaves lo estoy convirtiendo en un subconjunto. Entonces, ¿qué diré? Sí, acá sería lo correcto decir, este subconjunto está incluido en el conjunto B, pero dice no pertenece. A ver, ahí sí, sino también, sí, el símbolo es ahí, no pertenece, ya, no pertenece. Bien, entonces como no pertenece, ¿qué tengo acá? Profesor, ¿será correcto esto decir no pertenece? Vamos a ver, mira. Este subconjunto no pertenece, ¿sí o no que es verdadero? Claro, profesor, debe ser verdadero. ¿Por qué? Porque si no pertenece es porque está incluido. Ah, pues acá esto va a ser verdadera. Bien, en el problema me dice cuántas de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Bien, verdaderas sería 1, 2, 3, 4. Acá tengo 4 verdaderas y una falsa. Entonces acá sería, por lo tanto, tengo 5 verdades. Bien, entonces eso sería todo, ¿ya? Para este tema. ¿Sí? Pero ya sabes, no me voy a despedir sin antes dejarle una pequeña tareita para que se puedan entretener. Ya, mira, la tarea simplemente van a resolver de la página 23 los 4 primeros problemas. ¿Ya? Entonces, espero que se haya entendido este tema. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.